Muy buenos días, mi nombre es Rafael Quintero. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro La diosa del agua del escritor Juan Carlos Méndez Guedes. Pónganse cómodos y recuerden que los micrófonos y los mensajes solo se habilitarán por parte del equipo técnico cuando sea necesario. No olvides que tienes dos modalidades para visitar nuestros stands. La primera es a través de nuestra plataforma 3D y también lo puedes hacer de manera directa buscando la sección de stand en nuestro menú. También puedes seguir esta transmisión en tiempo real a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Iniciamos. Muchas gracias por el pase. Está con nosotros Juan Carlos Méndez Guedes y el día de hoy vamos a presentar el libro La diosa de agua. Voy a dar una pequeña biografía de Juan Carlos. Juan Carlos Méndez Guedes nació en Barquisimeto, Venezuela, autor de libros de cuentos como La noche y yo, Ideogramas y hasta luego Mr. Salinger, publicados en Páginas de Espuma. En este género también han aparecido sus títulos El vals de Amoreira, La bicicleta de Bruno, Tan nítido en el recuerdo y La ciudad de arena. Como novelista podemos citar algunos de sus títulos: La ola detenida, El baile de Madame Calalú, Los maletines, Una tarde con campanas, Chulapos Mambo, etcétera, etcétera, etcétera. Obtuvo el premio al libro del año en Venezuela en 2013 por Arena Negra y en España fue reconocido en 2009 con el Premio Internacional Ciudad de Barbastro por Tal vez la lluvia. Su obra, Los maletines, traducida al francés por la editorial Metalier, fue un resonante éxito de crítica al punto que el mítico semanario Telegram lo catalogó como una de las novelas del verano de 2018 en Francia. Doctor en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Salamanca, reside en España. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, muy buenos días para ustedes, muy buenas tardes aquí en España. Un gran saludo, una alegría, Leila, estar otra vez contigo conversando sobre libros. Sí, ahora también vamos a hablar un poco sobre La diosa de agua, que es el último título que has publicado en Páginas de Espuma. Quería que me cuentes un poquito sobre cómo fue ese proceso, ¿no? Ese inicio. Pero antes de que empecemos a hablar, quisiera también introducir un poco el contexto del libro, ¿no? Desde lo más recóndito de nuestra memoria, el ser humano mantiene un vínculo con lo ancestral y lo trascendental. Las leyendas y los mitos que se entienden de la Amazonía del Caribe tratan de buscar un sentido a la existencia. En ellos la naturaleza explota, el agua discurre y desborda, los animales y las fieras, los hombres y mujeres, forman parte de la misma metamorfosis. Es entonces cuando el folclore y la oralidad son el germen de las grandes creencias, cosmologías e incluso religiones. En tiempos que nuestro hábitat sufre nuestra embestida, su vitalidad nos devuelve la fuerza y la belleza que nunca debe perder. La diosa de agua reúne la sabiduría y la tradición de un culto contemporáneo mestizo, convertida ahora en literatura por Juan Carlos Méndez Guedes. Cuéntanos un poquito cómo empieza este libro. Bueno, primero que todo, muchísimos saludos a toda la gente de la Feria del Libro de Panamá, al público asistente. Bueno, es muy bonito que en momentos tan difíciles como los que vive la humanidad entera, sigamos resistiendo, se siguen haciendo encuentros de libros y estemos hablando de literatura y nos estemos reuniendo para conversar sobre historias y ficciones. Eso es lo primero. ¿Cuándo comienza uno a escribir un libro? Es tan difícil esa pregunta, Leiles. ¿Cuándo se comienza a escribir una historia? ¿Y cuándo es la primera vez que una palabra de esa historia nos acompaña y comienza a sugerir un posible libro futuro? Quizás te podría decir que este libro comenzó el día que con meses de nacido fui bautizado en la montaña de Sorte, en los ríos de la montaña de Sorte. Yo fui bautizado, por supuesto, por el rito católico, pero también de niño me llevaron a Sorte, la montaña donde reina María Leonza, y me bañaron en sus aguas.
quizás ese día que yo no puedo recordar, comenzó a escribirse esta historia que me ha reencontrado muchísimos años después, cuando yo sentí la necesidad artística y estética de escribir un libro sobre una diosa autóctona venezolana como María Leonza, una diosa sobre la que no existía un libro de ficción, un libro de narrativa. Eso creo que lo hemos comentado tú y yo en alguna otra oportunidad. Uno a veces quiere escribir el libro que no tiene en su biblioteca. Ve que no está en la biblioteca y dice, pues entonces tendré que escribirlo yo. Sobre María Leonza se ha escrito una abundante literatura antropológica, ensayística, sociológica, hay alguna obra de teatro, algún poema, algún mini cuento, algún ensayo, pero no había una historia de ficción, siendo como es esta diosa una de las imágenes centrales de la cultura venezolana. Y yo quise entonces en un momento dado, quizás cuando habían pasado 40 y muchos años desde que yo estuve en las aguas de ese río, decidí que yo tenía que escribir ese libro y esa historia. Un poco a partir de la sugerencia de un escritor español magnífico que ha estado en la Feria de Panamá, Ernesto Pérez Zúñiga, y que en su momento me dijo, ¿cómo es posible que si has vivido tu infancia y tu adolescencia inmerso en una religiosidad animista, que con una diosa de la fertilidad, con una diosa de la naturaleza, que has vivido sus rituales, no hayas escrito esa historia? ¿Cómo es posible que ese libro que está viviendo dentro de ti no haya salido? Y bueno, en eso en un momento dado pues me puse a trabajar en esta historia mágica, mítica, sagrada de María Leonza, en la cual recupero las historias que me contaban de niño y también las reinvento, que es lo que hace un escritor finalmente. Tomar las palabras que da la realidad y multiplicarlas, expandirlas y transformarlas en otra cosa. Muy bien. Sí, pues uno nunca sabe, ¿no? Cuando empieza el libro. Me dices, hace ya 40 años que se empezó a construir esta historia. Quiero que empecemos por las primeras páginas, ¿no? Porque uno de los epígrafes del libro citas a Rubén Blades, y quería saber más o menos cuál es esa relación, ¿no? Entre el libro Rubén Blades, Panamá, ¿no? Porque hablar de Blades es hablar un poco de Panamá. Yo la voy a citar, el epígrafe, y luego desarrollamos sobre eso. Hay que recordar que también el epígrafe parte de una canción de él, entonces, que ya lleva años, y dice así: en la montaña de Sorte, por Yaracay, en Venezuela, vive una diosa, una noble reina, de gran belleza y gran bondad, amada por la naturaleza e iluminada de caridad, y sus paredes son hechas de viento y su techo es una estrella, el sol, el cielo y las montañas, sus compañeros, los ríos, quebradas y flores, sus mensajeros. Bueno, no me salió la voz de Blades, ¿no? Pero bueno, ahí va. Sí, bueno, yo creo que Rubén Blades allí resumió preciosamente con, ¿no?, lo que es la sensibilidad de un artista. Allí está todo. Él lo vio, él que compone esa canción a partir de que vio la estatua de María Leonza en la autopista. En esa frase está explicado un poco lo que es la religiosidad de María Leonza. Como te decía, quizás ese libro empezó hace 40 años cuando yo empecé a escuchar las historias. Eh, el bautizo en agua fue hace más tiempo, ¿no? Fue hace por lo menos 50 y tantos años. Eso para que después no digan que me estoy quitando la edad, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo de Rubén Blades es muy, muy importante para mí. Y te lo explico por qué. La religiosidad María Leoncera era una religiosidad oculta, secreta, mal vista socialmente, porque era una religiosidad asociada al mundo rural y a la pobreza, y a la brujería, y a la brujería negra. Esto eran, digamos, todos discursos hechos desde el desconocimiento, desde el prejuicio, desde el fanatismo. Y sin embargo, entonces, bueno, yo nací en una ciudad en la cual era muy común esa religiosidad y se nos pedía, por supuesto, que nunca habláramos de ello. Era algo secreto, lo cual para el niño que yo era resultaba todavía más atractivo, ¿no? Formar parte de algo secreto, de algo que había que ocultar. Y yo llevaba en los bolsillos las contras, ¿no?, que te haces para evitar la mala suerte, el mal de ojo, las llevaba ocultas, ¿no? No debía permitir que nadie las viera.
que nadie las tocara. ¿Qué pasa con la canción de Rubén Blades? Que se pone de moda en los años en que yo estoy terminando la escuela primaria. Tendría yo unos 11 años, yo qué sé. Descubrí que se podía hablar en público de María Leonza, que había belleza en María Leonza, que no era algo de lo que uno tuviese que avergonzarse, que era precioso, tal como él lo cuenta allí, que es en realidad como es esta religiosidad, era de una belleza sublime. Entonces me acompañó durante muchos años, uno, la dificultad al bailarla, porque no bailo muy bien, entonces me gustaba mucho la canción, y suelo cantarla con frecuencia y con profundo cariño. Y entonces fue la certeza de que, a ver, allí hay algo especial. Lo ha descubierto este hombre que ha pasado un momento por la autopista del Este, ha visto la escultura de María Leonza y seguramente preguntó, averiguó y condensó de manera perfecta todo lo que es ese ritual de naturaleza, de fertilidad. Entonces para mí fue fundamental porque de alguna manera me dijo, esto es algo de lo que se puede hablar, esto es un tema hermoso. Y claro, comencé, como te digo, muchos años investigando, hasta que estando en España, descubrí que en realidad las religiosidades con una mujer como diosa máxima habían desaparecido miles de años antes de Cristo. Entonces me sorprendió que unos campesinos yarocuyanos, larenses, y también del estado portuguesa, hubiesen reconectado imaginariamente con algo que fue parte de la humanidad y que desapareció hace miles de años. Me pareció fascinante. Y todo eso se disparó en mi imaginación, en mi cabeza, la primera vez que escuché la canción de Rubén Blades, ¿no? Con quien tuve una vez, yo en una época estuve contándole a todo el mundo que había almorzado, que había comido con Rubén Blades, porque en verdad ocurrió así. Yo estaba comiendo carnes en un sitio aquí en Madrid y él estaba en la mesa de al lado. No estábamos en la misma mesa, ni nos saludamos, ni nada, pero en rigor estábamos comiendo juntos, ¿no? No me atreví, por supuesto, a saludarlo, ni nada parecido, he debido hacerlo, pero bueno, la timidez me lo impidió. Estaría él disfrutando un rato de tranquilidad. Entonces, lo de Rubén Blades disparó ese proceso estético. Ese sería otro punto de inflexión para la escritura de este libro. La primera vez que escuché esa canción y que seguramente la muchacha más bonita de la fiesta bailó con otra persona que sí sabía bailar, ¿no? Y entonces yo los vi. Yo dije, bueno, pero yo algún día escribiré un libro. No bailaré la canción, pero escribiré este libro. Entonces hay una conexión muy especial, bueno, con muchas canciones de Rubén Blades. Y Rubén Blades sabe que es un ser muy querido en Venezuela. Y con esa canción, porque de alguna forma me ayudó a entender una parte de mi vida de la cual injustamente yo posiblemente de niño me avergonzaba, que era haber asistido, formar parte en aquel momento de una religiosidad encabezada por una mujer, una religiosidad de gente pobre, una religiosidad de gente campesina, porque incluso hay una serie de fotos de Cristina Roderó, creo que se llama, la excelente fotógrafa española que ha trabajado a María Leonza. Es una religiosidad de gente común y corriente, ¿no? de gente humilde, y tú lo ves en las fotografías. Son gente con cuerpos muy imperfectos, con rasgos propios a lo mejor de gente que no ha tenido todas las proteínas que hubiese sido necesario. Tiene un poco, digamos, ese aire que fue lo que hizo que fuese demonizado y que todavía alguna gente muy prejuiciosa y muy fanática lo mire con malos ojos, cuando en realidad se trata de la belleza de que Venezuela y los campesinos de una zona de Venezuela se reencontraron con un tipo de religiosidad que el ser humano tuvo miles de años antes de Cristo, en el cual una mujer era la deidad máxima. Lo cual para mí, en mi ingenuidad teológica, pues yo ni siquiera soy un creyente, soy agnóstico, pero mi ingenuidad teológica siempre me resultó más natural. Yo decía, pues Dios de existir tendrá que ser una mujer, que es el ser que da vida. Y resulta que es que yo tenía en mi infancia esa conexión con una religiosidad en la cual una mujer maravillosa, hermosísima además, era la deidad máxima. Perfecto. Y ahora una pregunta más personal. ¿Quién es para Juan Carlos Méndez Guedes María Leonza? Uf, es la infancia, son las historias que me contaban mis tías, son tardes escuchando el sonido de un río, noches también en las cuales sonaban las cascadas. Es un sabor de pan
con leche fría que tomábamos allí en la montaña cuando estábamos arriba. Era una conexión con la naturaleza que un niño tan urbano como yo fui en ese momento, y tan urbano como sigo siendo, era la conexión con la naturaleza en fin, que me abría como otras perspectivas de la vida. María Leonza es para mí la belleza, la fertilidad, el poder de lo femenino, el poder de lo corporal. Es una diosa que para mí también es muy corporal, es una diosa bella, es una diosa caribeña, sensual, ¿no? No hay ese miedo que a lo mejor pueden tener otras religiosidades al poderío del cuerpo. El cuerpo existe. Eh, y entonces para mí, digamos que simboliza todas esas cosas. Es una conexión con la infancia y con el poder de lo femenino que signó mi niñez. No sé cómo es la Venezuela actual, pero en la Venezuela en la que yo crecí, la figura del padre era una figura muy ausente. Las casas eran dirigidas por mujeres muy fuertes, muy firmes, que debían enfrentarse a un mundo muy hostil, ¿no? Por lo tanto, era muy lógico que la diosa de esas casas fuese una mujer, ¿no? Entonces ella para mí, digamos que significa todas esas cosas, y te digo, estoy muy contento de que haya salido este libro y que, bueno, y que se vaya conociendo en otros lugares del mundo la figura de esta diosa, que finalmente es una significación mítica del poder de lo femenino, que tiene distintas manifestaciones en distintas culturas, y cuya manifestación caribeña, amazónica, venezolana es la reina María Leonza. Bien, mencionas cuando estabas definiendo a María Leonza a tu tía. ¿Es la misma tía que aparece en los cuentos? Porque me mencionaste que uno de esos cuentos, quizás uno es autobiográfico, tiene algunos visos de autobiografía. ¿Será ese? Sí, a ver, eran dos tías. Una muy delgada y una muy gorda. Yo decía que parecían una I y una O. Y ellas hicieron muy feliz mi infancia, me cuidaron, me protegieron junto con mi madre, por supuesto. Y estas tías, sí, me contaron muchas historias de María Leonza. Y en el libro, en La diosa de agua, hay un cuento donde un personaje le parece ver a lo lejos la aparición de estas dos tías, que ya no están vivas, y que le reclaman, nunca escribiste las historias que te contamos. Y eso, digamos, era una forma en la que yo significaba lo que yo sentía que estaba haciendo en ese momento. Yo sigo trabajando este tema, tengo muchos libros allí en la cabeza, pero algunos de estos libros retoman el tema de María Leonza, y en algunos de estos libros hay un padre que le dice a su hijo, yo no sé si ella existe, creo que no importa, está dentro de mí y es el regalo que te estoy dejando. Pues yo siento eso, no se trata de un tema religioso, y puede serlo también, pero es una especie de herencia que ellas me dejaron, es la manera que ellas tienen de perdurar en mí, de las cosas que ellas me enseñaron a través de esta diosa, que era el respeto, que era la bondad, que era la esperanza, que era la fertilidad. Y ellas siguen viviendo dentro de mí, aunque hace años que no están, murieron además con muy pocos días de diferencia, a pesar de que se llevaban unos cuantos años, pero ellas me regalaron la diosa, ellas y otras personas de aquel tiempo, me regalaron esta diosa que me sigue acompañando y que pues hoy en día me ha ayudado a escribir este libro, que finalmente es una forma de gratitud hacia quienes estuvieron antes que yo. Es un regalo de belleza, es un talismán de ternura que yo recibí y que de alguna forma ahora quiero compartir con otras personas, ¿no? Sí. Ahora, este libro es un libro de corte fantástico, si se puede decir, ¿no? Hay mucha fantasía. He leído otros textos tuyos que están más afincados en la realidad. Ese salto, ese proceso de convertirte, si se puede decir, ¿lo disfrutaste? ¿Fue difícil? Eh, ¿Jugaste mucho? Cuéntame un poco. Claro, mira, en una oportunidad Gonzalo Torrente Ballester, el escritor español, cambió mucho de registro de un libro a otro y hizo un libro fantástico, no recuerdo ahora el título, y él para explicarlo le decía a la gente, estaba empachado de realismo, necesitaba cambiar. Yo sentí en un momento dado que estábamos, en general, muchos escritores en lengua española escribiendo libros muy afincados en la realidad, en la actualidad, en ciertos datos comunes,
Y yo decía, yo quiero dar un pequeño salto. A mí me gusta mucho la literatura realista, la disfruto muchísimo, pero quería probar otros tonos. A mí me gusta libro a libro cambiar y quería probar otros tonos. Y entonces ya había hecho una novela policial que se llama La Ola Detenida, que es mi libro anterior, donde hay una detective que es María Leoncera. Ella es bruja y ella se ayuda a resolver los casos con la brujería. Pero es un libro realista. Es un libro con las claves de una novela de detective. Simplemente que ella está haciendo brujería y ninguna le sale bien, porque es un personaje que es una gran detective y es una pésima bruja, ¿no? Pero era finalmente un libro realista. Entonces yo siento que fue como una especie de acercamiento al salto que yo iba a dar con este otro libro, que es un libro ya mítico, fantástico, poético. Uh, yo sentí en ese momento que no se estaban escribiendo libros de cuentos de ese estilo en español. En todo caso no había muchos, que había como una especie de tendencia realista dominante y quería hacer un libro diferente. Y ese libro estaba dentro de mí y era posible, era el libro de María Leonce. Entonces la clave fue difícil, no lo sé. Es que yo cada libro me lo planteo como una aventura diferente. Cada libro me lo planteo con un criterio distinto. Y dejo que ese libro me dicte sus propias palabras. Cada libro me va a dictar sus propias palabras. Yo no trato de que el lenguaje, de no tener un lenguaje uniforme, sino que el lenguaje vaya mutando con lo que estoy contando, ¿no? Fíjate que esta mañana yo muchas veces tomo notas para libros que a lo mejor escribiré algún día o que no escribiré nunca, pero voy tomando notas en un cuadernito. Y entonces estaba probando justamente el tono de una novela que quizás escriba alguna vez, de un malandro que se llama en Venezuela, sea un ladrón, un pandillero, no sé cómo será la palabra en Panamá, de 50 años que lo llama un antiguo amigo para que retome las armas y vayan a cumplir una misión en ese mundo delictivo del cual él está muy alejado hace 30 años. Y empecé a practicar esta mañana cómo sería la prosa y dije, tiene que ser una prosa muy desnuda, con muy pocos adjetivos, una prosa muy práctica, muy concreta. Fíjate, no tendría nada que ver con lo que es la diosa de agua. Es decir, yo voy entrando en una historia y cada una de ellas me va dictando un lenguaje y a su vez ese lenguaje me va dictando las atmósferas de ese libro. Por lo tanto, entonces, en el caso de la diosa de agua, de inmediato sentí que entraba en una corriente de lenguaje particular en la cual era posible que existieran los gigantes, los duendes, que un personaje perdiera la cabeza y todavía permaneciera vivo, y entonces vas a buscar la cabeza para colocársela otra vez. Y digamos que en efecto, de manera natural fue ocurriendo todo eso. No sentí que fuese un esfuerzo racional, porque si bien la literatura tiene, por supuesto, de construcción, de oficio racional, pero finalmente una conexión, a saber con quién sabe qué energías misteriosas que están allí, a lo mejor están en el lenguaje, no lo sé, o están en la realidad. Yo, mira, en la religión María Leocera, que es una religión mediúnica, es decir, porque hay una posesión espiritual en el cuerpo de la persona, le llegan un espíritu y que envían mensajes. Esta materia es una persona normal y corriente al que le llegan distintos espíritus. Cuando le llegan los distintos espíritus, cambia su gestualidad, cambia su lenguaje, cambia incluso el tono de su voz. Eso yo lo he visto, lo he presenciado. Bueno, yo creo que la escritura puede tener algo de eso. Es la misma persona, pero según la historia con la que se esté conectando, su voz va a sonar diferente. Así que en el fondo, pues yo creo que estoy actuando como se actuaría en una sesión espiritista María Leoncera cada vez que escribo. Sí, muy buena definición. Entonces, en este libro no hubo un gran proceso de documentación, de investigación, o sí, o simplemente usaste estos recuerdos pasados, ¿no? Como si fuera un recuerdo religioso y estás evocando el pasado. Mira, bien lo que me preguntas. En muchos libros míos tiene que haber una investigación porque estoy trabajando en una determinada época, porque a lo mejor tengo personajes que usan armas de fuego que yo no conozco, entonces tengo que investigar cómo es un arma de fuego, cuál es la diferencia entre un fusil, una escopeta, un revólver, una pistola, qué se estaba escuchando en el año 88, cómo eran los servicios de espionaje en el 2000, yo qué sé, ¿no? Sabes, cada historia te va como pidiendo ciertas cosas. Ahorita mismo estoy corrigiendo una novela, que es la novela más reciente que tengo, que ocurre en el 89, entonces recordar
recordar, ¿no? Pero también investigar los teléfonos, cómo era, ¿no? Discar el teléfono, cuánto costaba el pasaje en un autobús, etcétera. Entonces, sí, muchas novelas requieren una investigación, pero este libro yo no necesitaba investigarlo, en el sentido de que yo lo había vivido, no hacía falta que me contaran cómo era la religiosidad marialoncera, porque yo había estado dentro de ella. Por ese mismo motivo, yo siempre que puedo voy leyendo cosas. Tengo mucha curiosidad y voy leyendo de manera natural, nunca pensando que iba a escribir un libro, sino que leía. Porque como hay mucha investigación antropológica, me interesaba bastante, bueno, saber de cuándo se inició esa religiosidad, dónde están los primeros testimonios, las primeras iconografías. Entonces, pero esa investigación ya estaba hecha. Estaba allí porque es parte de mi curiosidad. Yo suelo trabajar así en muchas ocasiones. En ocasiones tengo que investigar porque el tema me lo pide. Pero es que en ocasiones estoy escribiendo un tema que yo he investigado sin darme cuenta. Yo tengo una novela llamada Los Maletines, que publicó Ciruela, que fue la que se tradujo en Francia. Y allí hay, por ejemplo, una serie de informaciones sobre el boxeo de los años 80. Y yo no lo investigué, es que yo vi mucho ese boxeo y luego pues estuve repasando algún detalle, pero es que estaba dentro de mí. Hay cosas que uno va cultivando de manera natural y que de repente un día descubre que lo había hecho porque iban a desembocar en un libro y no lo sabía. Entonces no fue un libro donde yo hiciese una investigación muy detallada, revisé a ver cómo eran hay como unas 30 versiones de la leyenda en la cual ella se convierte en diosa, pues digamos que revisé algunas que no conocía, eh, repasé cómo eran el nombre de las cortes espirituales, etcétera, pero fueron pequeños detalles y luego comencé a imaginar y a colocar allí todo lo que mi imaginación y mis lecturas consideraban adecuado para ese libro, porque ese es un libro que dialoga, está María Leonza, pero también dialoga con mitos de los indios Guayú de Venezuela, de los indios Guarao de Venezuela, también dialoga con el Popol Vuh, con mitos aztecas, con el cantar Yeyil Gamesh, con un libro napolitano llamado El Pentamerón, con cuentos medievales, con la primera obra de teatro que hubo en español, que es el Auto de los Reyes Magos. Todo eso estaba allí porque lo había leído, te lo repasé. Yo dije, toda esta imaginación me va a servir porque justamente lo que yo quiero construir es un libro muy mestizo, como en efecto es la religiosidad marialeoncera, que está armada de retazos, de trozos, de todo lo que va consiguiendo. Allí hay de catolicismo, pero también hay de cine. Lo he dicho en alguna parte. Muchas materias, cuando les baja un espíritu de un indígena venezolano, se les viste como se visten en las películas los indígenas del oeste, del lejano oeste, ¿no? La corte vikinga, que es una corte importante dentro de la religión marialeoncera, se supone que nace por la influencia y el peso que tuvieron las series de televisión y los cómics de vikingos en los años 70. Es una creación para mí fascinante y yo traté en el libro, digamos, de recuperarla de manera natural. Yo creo que no fue demasiado profusa la investigación posterior, ya estaba allí, fue ajustar detalle. Yo te digo, Leila, te confieso una cosa, yo creo que hay que escribir el libro y el libro te va pidiendo lo que tienes que investigar. Es decir, tú dices, bueno, tengo aquí una novela y tengo un barco entrando a Nueva York en el año 1950. Déjame averiguar rápidamente cómo eran los barcos que entraban en el año 50. Pero es el libro el que te está pidiendo la investigación. Yo creo y he visto fracasar muchos proyectos narrativos porque la gente empieza a investigar y no escribe, ¿no? Y entonces se queda en la investigación. Lo decía García Márquez, no me crean a mí, crean de García Márquez. Él decía que si tomabas muchas notas, terminabas trabajando para las notas y no para el libro. Y yo creo que hay que trabajar para el libro. Entonces, escribir el libro y el libro te va pidiendo cosas, te va diciendo, oye, a ver, un piano en el siglo XV, revisa si en el siglo XV había pianos. Entonces, en ese momento investiga, pues, si no va, lo quitas, ¿no? Pero no es, voy a averiguar la historia del piano para empezar a escribir, ¿no? Como he dicho, dije en la actividad pasada, aquí en la Feria del Libro de Panamá, los escritores tenemos siempre la capacidad infinita de inventarnos excusas para no escribir. Entonces hay que tenerle cuidado a eso. Y una es la investigación, ¿no? Y ojo con eso, se investiga para escribir el libro, ¿no? No para hacer la investigación. Fernando del Paso cuenta que investigó muchísimo para hacer su novela Noticias del Imperio,
Él contaba que y que cuando terminó la novela le dijeron, oye, acaban de aparecer otras cartas. Y que él dijo, no, no, ya está bien, no las voy a leer porque hay que cerrar en un momento dado. A eso me refiero, el investigar se puede convertir en una verdadera trampa para nunca terminar el libro. Sí, eso es cierto, creo yo, también voy en esa línea. Y me quedo también con el tema de los retazos, porque este libro tiene muchos retazos, como tú decías, de mito, de historias medievales, de citas bíblicas, todo Cierto, eso es cierto, cierto, combinado cierto. para crear la La nueva Biblia. leyenda, si se puede decir, de María Sí, Leonza. sí, Y sí. dentro de cada historia hay personajes. ¿Cómo así llegas a estos personajes? Les pones unos nombres magníficos. ¿Cómo fue esa situación en la que tú ya tenías que bautizar a tus personajes? Bueno, es que en algún caso el personaje ya tenía nombre, ¿no? Eric el Rojo, que hay un cuento dedicado a Eric el Rojo, es uno de los espíritus de María Leonza, de los espíritus vikingos, que como te digo, es de los espíritus que más me llama la atención porque siempre me pregunté cómo llegaron los vikingos a una montaña del occidente venezolano. Eric el Rojo, ese nombre ya estaba. En otro caso usaba el nombre indígena de alguna leyenda prehispánica que ya existe, ¿no? Hay un cuento de una mujer que descubre que puede tejer por la boca. Es una leyenda de los indios Guayú, de la frontera entre Colombia y Venezuela, y creo que utilicé el nombre original de ella. En otros casos, buscaba nombres que tuvieran una sonoridad, que evocara un mundo particular. Yo quería que este fuese un libro, en cierta forma, atemporal. O sea, tú no puedes decir que ocurre en el año tal de la historia. Es un libro que ocurre, pero no sabes en qué momento del tiempo está ocurriendo. Y de hecho, eh, este libro tiene un pequeño mapa hecho a la forma de los mapas medievales. Es decir, quería jugar con el anacronismo de que contuviera un mapa medieval y cuando la Edad Media no ocurrió en esos territorios, por supuesto. Para acentuar ese tema de atemporalidad, no hay una manera de situar históricamente este libro. Por lo tanto, también los nombres, ¿no? Pues los nombres yo creo que es fundamental a la hora de escribir. Quería que tuviesen un poco ese sabor, que en algún caso evocaran nuestro origen hispano, pero que en otro caso también evocaran la sonoridad de ciertos nombres indígenas, en algún caso inventados y en algún caso reales, ¿no? O pequeñas distorsiones, porque tú acabas de mencionar lo de la Biblia, ¿es verdad? Volví a mencionarlo. El modelo original que yo tengo cuando empiezo a escribir el libro es la Biblia, que es el gran modelo de libro religioso que tenemos todos los occidentales, ¿no? Ese fue mi modelo original que se fue ampliando justamente al frotarse con los mitos prehispánicos, con las leyendas eh, eh, medievales, también con los cuentos de hadas, que también hay algo de cuentos de hadas. Entonces yo buscaba que los nombres mantuvieran ese clima propio del libro, ¿no? Yo creo que el nombre es muy importante, lo he dicho en otras oportunidades. El nombre define un personaje, como es lógico. Si tú a un personaje le pones Adán de nombre, ya estás marcando en los lectores una evocación inmediata del discurso bíblico, y un personaje que se llame Adán, pues ya significa cosas. Ahí has construido 50 detalles del personaje sin decir nada más. Entonces, justamente hay un personaje en este libro que tiene un nombre parecido a Adán, pero que no es Adán, lo cambié un poco y lo distorsioné un poco, porque precisamente lo que quería decir es, este no es el Adán de la Biblia, es un ser que ha vivido, que está viviendo una historia parecida, ¿no? Pero cerca de los pueblos del estado Lara, cerca de Barquisimeto, es un ser que está amenazado, que le han dicho que no puede probar el fruto prohibido, pero no es el Adán bíblico, es otro. Tiene un nombre muy similar, pero es otro personaje, al punto de que, si mal no recuerdo, él concluye que quienes tienen razón son su compañera y la serpiente, que la única verdad del ser humano está en el cuerpo. Entonces sí, lo de los nombres pues es un tema importante a la hora de trabajar una historia, ¿no? Sí, también hay un nombre que es Chamo, pero lo escribes con X, Sí, con X, claro, una claro. palabra muy venezolana. Y es un Exactamente. libro muy venezolano, creo yo, ¿no? Con la arepa, con palabras como Yaracuy, Metes Barquisimeto. Claro. eh,
¿Cuál es tu relación ahora con Venezuela? ¿La extrañas? ¿La ves distante? ¿La añoras? ¿Quieres regresar? ¿Ya Claro, no? claro. Mira, el otro día, fíjate qué curioso, estaba hablando con un amigo italiano, un amigo muy querido, y él me confesaba que él no quiere Italia, ¿no? Que él siente un gran rencor por su país, ¿no? Y él se sorprendió mucho cuando yo le dije, yo quiero muchísimo a Venezuela, pero mucho, un montón. Yo paso noches a veces sin dormir pensando en Venezuela. La quiero y quererla no implica también reconocer sus profundos defectos, los profundos errores que la llevaron a la situación en la que vive en este momento, porque una de las cosas que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad de cómo fue que llegamos a donde hemos llegado, ¿no? O sea, qué grado de responsabilidad tuvimos o de irresponsabilidad tuvimos cuando permitimos que esta pandilla, esta banda de delincuentes llegaran a donde llegaron en el año 98, lo que han hecho después otra historia. Entonces, ¿qué te quería decir con esto? Que mi relación es de una relación de profundo cariño, de profundo afecto. Yo soy muy feliz cada vez que voy allí y, digamos, feliz por el tema humano, ¿no? La conexión con la gente, los olores parecidos. Sufro mucho la cotidianidad de ver cómo se vive allí el día a día, por supuesto. La padezco. Y yo alguna vez lo he dicho, es un peso que no te deja caminar derecho en las mañanas, ¿no? O sea, países como Venezuela son un peso en el alma y en los hombros. No terminas nunca de despegarte de lo bueno y de lo malo. Pero lo que quería comentarte, con eso que me dice que es un libro muy venezolano, eh, era, fíjate un tema, cuando yo era pequeño, me pasaba que yo veía las historias que ocurrían, las historias bíblicas, o leía los libros de santos, que también los leía, o escuchaba las historias las leyendas indígenas. Y entonces yo me lamentaba mucho de pensar que yo había crecido en un lugar y en un tiempo donde no ocurrían cosas maravillosas, donde no ocurría lo fantástico, lo sagrado. Porque yo encendía la tele en Semana Santa y veía que San Isidro Labrador, que es el santo de aquí de Madrid, estaba rezando y entonces unos bueyes sembraban por él la tierra, ¿no? Por decirte uno entre tantos milagros. Y yo decía, qué desgracia, yo no he podido vivir en un mundo donde ocurre el milagro. Y años después encontré un escritor estupendo llamado Luis Landero, un autor español, que decía que le sucedía lo mismo. Él escribió un ensayo muy lindo, donde decía que cuando él era niño, él recordaba que todos los cuentos decían, había una vez un lugar muy lejano, y ahí se contaba la historia. Entonces él pensó que había nacido en el lugar equivocado, porque siempre las historias ocurrían en un lugar muy lejano. Y que él, cuando llegó a la adultez y empezó a desarrollar la escritura, descubrió que no, que uno vive siempre en ese lugar muy lejano. El lugar muy lejano es el lugar donde uno vive, donde uno está, que hay que mirarlo con esos ojos. Entonces, este libro, que con efecto tú dices, pues por un lado es muy venezolano y al mismo tiempo también puede ser muy universal en cuanto a sus historias. Y en efecto, para mí fue la idea de por qué no puede ser que esos lugares, esos pueblos, esos pueblecitos donde yo iba de vacaciones, eh, ¿por qué no pensar que ahí también ocurrían historias sagradas, historias fantásticas? El había una vez un lugar muy lejano, es mi infancia, ¿no? Simplemente que en este libro lo he encontrado y lo he descubierto. Y es uno de los descubrimientos que debe, creo yo, hacer un escritor, es descubrir que su realidad más inmediata, más chata y más cotidiana, allí está ocurriendo el milagro. Lo que pasa es que él tiene que poner el ojo para descubrir detrás de esa cotidianidad cuál es el milagro que le está pidiendo ser escrito. Exacto. Hay que ver primero, ¿no? Y luego trabajar con la palabra. Como tú mencionaste, y yo lo reafirmo, es un libro mítico, fantástico, poético. Hablemos de lo poético, porque hay poesía no solamente en la narrativa, sino hay un cuento escrito en verso, Sí. ¿no? ¿Cómo te aventuraste a hacer eso? Claro. Mira, en efecto, yo intenté eso, que el libro fluyera en mi cabeza con su propio lenguaje, con su propia estructura. Ya cuando ya tenía varios cuentos, dije, bueno, necesito escribir esta historia, esta otra. Luego yo intento que cada, ¿cómo se llama? Intento que cada cuento dentro de estos libros tenga como su propia estructura, su propia textura, sea distinto a los otros. Y voy como explorando posibilidades eh, que hagan que cada cuento sea singular.
Y entonces, cuando pensé en esta historia, la fui dándole vueltas en la cabeza, porque a veces yo antes de sentarme en el ordenador o escribir en mi cuaderno, voy paladeando algunas frases, vi que me llegaba con un cierto ritmo, hasta que dije, es que este ritmo es como en verso, y empecé a escribirlo así por probar, y dije, ah, es que me está llegando como en suerte de verso libre, ¿no? Este cuento me está llegando como en una especie de verso libre, que además va a permitir una cierta musicalidad, las repeticiones muy sonoras del lenguaje poético, que a lo mejor en narrativa no funcionan, ¿no? La repetición, por ejemplo, a la hora de narrar, puede que se vea como un defecto, pero en el poema la repetición tiene una suerte como de insistencia sonora que es muy, muy bonita. Y entonces, bueno, pero lo probé, lo escribí en un cuaderno, por allí tengo el cuaderno en el que lo escribí. Estaba escuchando una conferencia aburridísima y no sé por qué oscura razón yo tenía que estar allí. Me coloqué en la última silla y entonces yo preferí, en vez de escuchar aquella conferencia aburridísima de un profesor que estaba contando unas cosas, no sé, que las he olvidado, y empecé entonces a escribir en ese cuadernito y vi el ritmo, esto es de versos, vamos a intentarlo de esta forma, sin plantearme en punto de vista racional, voy a hacer un cuento que sea una suerte de poema en verso libre. Porque si tú en ese momento te lo planteas así, te entra el miedo y no lo haces, ¿no? Yo creo que en ese momento hay que dejarse arrastrar. Yo creo que hay que dejarse arrastrar porque si uno piensa mucho las cosas, no las hace. Y en el mundo de la literatura mucho más. Si uno pensara para qué escribe, para quién escribe, por qué escribe, qué significa vivir, pues probablemente te quedarías inmóvil en un sofá y para siempre, ¿no? Entonces no hay que dejarse arrastrar. Si yo hubiese pensado, estoy escribiendo un cuento en verso libre, sin ser poeta, pues me habría asustado y no lo hago. Yo dejé que allí, que el profesor terminara su horrible conferencia y yo terminé de escribir este texto y luego cuando lo pasé en el ordenador dije, sí, sí, en efecto es un cuento escrito en verso, que creo que ya hace muchos años había hecho otro cuento parecido, pero ha habido tentativas. Jorge Volpi escribió una novela en verso, Mario Benedetti escribió una novela entera en verso, Andrés Ibáñez, el escritor español, creo que acaba de publicar una novela en verso. Es algo que se ha hecho, es algo que se ha hecho, y a mí me pareció muy bonito que haya surgido de esa forma. Pero como te digo, no lo pensé, la escritura tiene algo de vértigo, y es decir, empiezas a subir una montaña, una serie de rocas, y lo mejor es que no mires hacia abajo porque te vas a caer. Entonces tú sigue hacia arriba, y trata de llegar arriba. Si volteas, es posible que te entre el miedo y te caiga. Eso lo aprendí de un escritor que nunca escribió, que yo le pregunté, oye, ¿por qué nunca terminaste tu novela? Y me dijo, es que empecé a corregirla antes de terminarla. Y eso para mí fue una clave. Se corrige cuando se termina, no antes. Estás dando muy buenos tips de cocina literaria. Entonces, estamos llegando quizás a un acuerdo de que este es un libro eh, de fábulas, mito, fantástico, con poemas, con venezolano, pero universal, pero además también tiene ilustraciones. ¿Cómo así decir? Y luego tienes al final como que un diccionario, Glosario. si se quiere decir, ¿no? ¿Cómo llegas Sí, a sí, eso sí. para completar el paquete? Bueno, mira, bellísima pregunta y muy buena pregunta, porque aquí ya estamos entrando en el terreno del trabajo cuando acabas el manuscrito y haces el trabajo con tu editor. Y yo tengo un editor de lujo, que es Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, que es uno de los mejores editores en español que hay en este momento. Y no digo en el mundo porque no hablo alemán, ni finlandés, ni japonés, pero en español es un gran editor. Entonces yo le entregué el manuscrito y nos sentamos a trabajarlo finalmente. Y él me preguntó, ¿cómo escribiste este libro? Que no me lo había planteado. Y yo ahí me puse a pensar en cómo había escrito este libro. Y se me fue revelando frente a él el proceso de escritura del libro entero. Y a partir de eso, entonces él me dice, oye, yo creo que este es un libro que merece unas ilustraciones. Es una idea de él, ¿no? En ese momento. Este libro creo que merece unas ilustraciones porque tiene algo de libro poético, de libro sagrado. Yo creo que tiene que ir ilustrado. Yo le dije, pues mira, no lo había pensado nunca, pero magnífico, por mí estupendo. El libro incluía un mapa, eso siempre lo incluyó, un mapa para que el lector se ubicara un poco en qué punto de Venezuela ocurrían las historias. Pero es un mapa con un juego, porque es un mapa como con una iconografía medieval.
¿no? O sea, que no es un mapa real. Y entonces, bueno, él me habló de esas ilustraciones y yo le dije, bueno, y ya puesto, y si le hacemos un glosario. Ya habíamos entrado en un proceso distinto, el editor y yo, en un proceso de edición. Y él me dijo, muy bien, pero luego desde la propia editorial, y eso se los agradezco mucho, me advierten, oye, no es un glosario de un lexicógrafo, es un glosario personal, tuyo, hecho por ti, con tu lenguaje, con tus imprecisiones, con tu... Y entonces lo hice, y ahora me doy cuenta de que el glosario ha pasado a formar parte íntegra del libro, no es un anexo, es parte del libro. Un lector, no sé si fue en tu taller maravilloso que me invitaste, o donde me dijo, es que es como el momento del libro en el que tú apareces. Eso no estaba previsto, pero ocurrió precisamente porque la editorial me propuso que hiciera el glosario de esa manera. Entonces, esas dos cosas que tú has mencionado, se las debo a la editorial, a Páginas de Espuma, con la que he publicado ya una serie de libros. Y es, bueno, las cosas que ocurren cuando tienes el lujo de tener un editor que hace que ese libro se potencie todavía un poco más. Sí, un saludo a Juan, espero que nos esté viendo Juan Casamayor, que tiene unos libros maravillosos. Ya nos falta ya poco para cerrar, nos están avisando, así que unas reflexiones finales sobre este momento en el que estamos viviendo, ¿no? Sobre la pandemia, cómo te ha tratado. He visto que has viajado mucho, ¿no? Has estado en el Círculo de Lectura de Panamá, has vuelto a Panamá a la Feria del Libro, has estado en Lima conversando. Cuéntame un poquito esa experiencia que estás escribiendo, ¿no? En estos minutos finales. Sí, a ver, bueno, mira, sí, he viajado mucho virtualmente, ¿no? Había viajado mucho el año pasado, estaba bastante, terminé cansado porque eran viajes físicos de estos en avión, ¿qué tal? Yo qué sé, en un momento dado encadené 4 viajes a Francia, 4 fines de semana, ¿no? Y luego estuve en Ecuador y luego tuve algún viaje personal a Venezuela. Entonces, bueno, pero estos viajes virtuales que estamos haciendo ahora, pues también tienen su gracia, porque estamos ahí resistiendo, ¿no? El mundo está en un momento muy difícil, muy complicado, pero no hemos dejado de leer, de soñar, de comunicarnos. Y así que, bueno, ya para despedirnos, porque veo que aquí amablemente nos dicen que nos vayamos despidiendo, pues decirte que he estado corrigiendo una novela recientemente, una novela de unos sucesos terribles que yo viví en el año 89, el Caracazo, en Venezuela. O sea que para que tú veas los muchos años que puede tardar uno en enfocar una tragedia muy grande, por lo tanto yo pienso que dentro de 30, 40 años escribiré sobre este momento de la pandemia. Así que nada, aprovecho de darle las gracias a todos los participantes y de darte las gracias a ti y a la feria porque ha sido muy agradable pues, compartir este momento hablando de La diosa de agua, el libro que he publicado en Páginas de Espuma. Sí, sí, muchas gracias, Juan Carlos. Espero que nos podamos ver en algún momento cuando acabe toda esta locura y darnos un abrazo. Ha sido una muy buena conversación. Quiero agradecer a la Cámara Panameña del Libro por organizar esta feria virtual, a Juan Carlos por darnos este espacio, su tiempo para hablar sobre la diosa de agua. Esperemos que el libro en físico llegue pronto a Panamá. Ha estado circulando virtualmente y por otras plataformas, porque lo están leyendo en Panamá, en algunos círculos. Así que bienvenido sea. Esperemos que también visites Panamá y quiero invitar a todos los que nos han escuchado y han participado, que sigan el programa, sigan las actividades que que están cerrando ya. Hay una muy buena cartelera, así que los esperamos en las otras salas. Te pido, Muchísimas gracias. te pido 30 segundos, Leiles, y a Sí, la gente claro. del equipo 20 segundos. A las personas que se quedaron con alguna pregunta y que no pudieron hacerla, me pueden escribir por el Twitter, donde está mi cuenta, Méndez Guedes, y con muchísimo gusto por allí se las respondo para que no se queden con eso. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos esta maravillosa presentación del libro La diosa del agua, del escritor Juan Carlos Méndez Guedes. Les recuerdo que aún tenemos más actividades durante el día en nuestro programa cultural. No olvides ingresar a nuestra página web www.filpanama.org para que puedas descargar el programa y disfrutar de las actividades que la Feria del Libro tiene para ti. Se les recuerda a todos los visitantes que pueden adquirir las obras en los stands que participan en la Feria Internacional del Libro 2020.